Siempre pensé que la muerte era un apagón. Como médico, fui entrenado para medir la vida en signos vitales: frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, actividad cerebral. Si el corazón se detiene y el cerebro deja de emitir impulsos eléctricos, el paciente ha muerto. Así de simple, así de frío, así de definitivo. Durante más de 15 años trabajé en hospitales donde la muerte era parte del turno nocturno. Vi personas irse en silencio, otras luchando, otras rodeadas de familiares que rezaban mientras yo intentaba mantener una línea recta en un monitor que ya había decidido su destino. Yo no era un hombre espiritual, tampoco era un escéptico militante. Simplemente creía en lo que podía medir. Y lo que no podía medirse, para mí, pertenecía al terreno de la fe personal, no al de la realidad objetiva, hasta que ocurrió. Lo que estoy a punto de contar no es una teoría, no es una metáfora, no es una experiencia provocada por drogas, sugestión o delirio febril. Es algo que viví con una lucidez que todavía hoy, años después, me cuesta explicar con términos médicos. Lo más inquietante no fue descubrir que hay algo después de la muerte. Lo más inquietante fue descubrir que ese algo es organizado, estructurado, habitado, ciudades, sí, ciudades, lugares donde los muertos no flotan como sombras ni vagan en paisajes etéreos sin forma. Lugares donde caminan, conversan, recuerdan, aprenden. Lugares donde la conciencia continúa con una coherencia que desafía todo lo que creemos saber sobre el final de la vida. Yo no buscaba esta revelación. No estaba meditando, ni rezando, ni investigando fenómenos paranormales. Estaba en una sala de urgencias cumpliendo mi turno, cuando mi propio corazón decidió detenerse durante unos minutos que, en el mundo físico, fueron breves, pero en el otro lado se sintieron como días completos. Cuando regresé, los monitores volvieron a mostrar actividad. Mi equipo médico habló de una arritmia severa, de una reacción inesperada a una condición que desconocía. Me dijeron que había estado clínicamente muerto durante varios minutos. Lo que no pudieron explicarme fue cómo regresé con recuerdos estructurados, coherentes, cronológicos, de un lugar que no encaja en ningún manual de anatomía. Durante meses guardé silencio. Un médico que habla de ciudades en el más allá no es tomado en serio. Nuestra profesión exige objetividad, evidencia, datos verificables, y lo que viví no podía colocarse bajo un microscopio. Pero tampoco podía ignorarlo, porque no fue un sueño, no fue un túnel de luz confuso, no fue una sensación abstracta de paz. Fue una experiencia con detalles concretos, con interacción, con arquitectura, con personas que sabían que estaban muertas y sin embargo estaban vivas. Con el tiempo entendí que no se me permitió ver ese lugar por casualidad. No fue un privilegio ni un castigo, fue una revelación. Y hoy he decidido contarlo, no para convencerte, no para imponerte una creencia, sino para compartir lo que vi como médico y como hombre que cruzó el límite que siempre creyó definitivo. Porque si lo que experimenté es real y todo en mí sabe que lo es, entonces la muerte no es un final, es una transición. Y lo que existe al otro lado es mucho más organizado, más consciente y más humano de lo que jamás imaginé. Mi nombre es Daniel Herrera, tengo 42 años y soy médico internista. Nací y vivo en Monterrey, México. Lo que estoy a punto de contar ocurrió el 3 de noviembre de 2021, durante un turno nocturno en el hospital privado donde trabajaba desde hacía más de una década. Hasta ese día, mi concepto de la muerte era estrictamente clínico: ausencia de pulso, ausencia de respiración, ausencia de actividad cerebral. Punto final. Esa noche comenzó como cualquier otra. Pacientes con crisis hipertensivas, un par de ingresos por complicaciones diabéticas, una neumonía avanzada en terapia intermedia, nada fuera de lo habitual. Yo llevaba casi 20 horas despierto, pero me sentía funcional. Siempre he sido disciplinado con mi trabajo. El cansancio no era excusa para bajar la guardia. Aproximadamente a las 2:17 de la madrugada, mientras revisaba el expediente de un paciente en la estación de enfermería, sentí una presión extraña en el pecho. No era el típico dolor punzante de una angina clásica. Era más bien una opresión difusa, acompañada de una sensación súbita de mareo.
Intenté incorporarme y pedir ayuda, pero el suelo se inclinó bajo mis pies. Lo siguiente que recuerdo del plano físico es el sonido de voces agitadas y alguien gritando mi nombre. Después, silencio. No un silencio auditivo, sino un silencio total, como si el mundo se hubiera apagado sin transición. Sin embargo, mi conciencia no desapareció. Al principio pensé que estaba soñando. Sentía que flotaba en un espacio oscuro, pero no era una oscuridad amenazante. Era profunda, inmensa, como el cielo nocturno sin estrellas. No había dolor, no había peso corporal, no había la sensación habitual de tener brazos, piernas o incluso respiración. Intenté moverme y descubrí algo desconcertante. No necesitaba hacerlo, bastaba con pensar en avanzar para que mi percepción cambiara de posición. Era como si el pensamiento se hubiera convertido en el motor del movimiento. Entonces ocurrió lo que más quebró mi lógica médica. Escuché un sonido lejano. No era un pitido de monitor ni una voz humana reconocible, era más bien una vibración grave, constante, como un pulso profundo que parecía marcar un ritmo distinto al tiempo que conocemos. Y a medida que esa vibración se hacía más clara, la oscuridad comenzó a adquirir forma. No apareció un túnel de luz como tantas personas describen. Lo que surgió fue algo mucho más estructurado. Líneas, contornos, volúmenes, como si una ciudad emergiera lentamente de la niebla. Al principio pensé que era una construcción mental producto de la hipoxia cerebral. Como médico conocía bien los efectos de la falta de oxígeno en el cerebro. Las alucinaciones pueden ser vívidas, incluso coherentes por breves instantes. Pero esto no era fragmentado ni caótico, era organizado. Frente a mí comenzó a delinearse una especie de horizonte urbano. No era idéntico a ninguna ciudad que hubiera visitado, pero tenía calles, edificaciones, estructuras verticales y espacios abiertos. No estaba flotando en un vacío abstracto, estaba observando algo que tenía diseño. Y lo más inquietante, había movimiento, figuras humanas caminaban por esas calles. No eran sombras translúcidas ni espectros difusos, tenían forma definida, postura, gestos. Algunas conversaban entre sí, otras parecían desplazarse con propósito, como si tuvieran destinos específicos. Mi primera reacción fue racionalizar. Esto es una construcción neurológica compleja, pensé. Mi cerebro está activando memorias urbanas y proyectándolas como escenario simbólico. Pero entonces noté algo que no encajaba con esa explicación. No reconocía la arquitectura, no correspondía a Monterrey, ni a Ciudad de México, ni a ninguna ciudad europea o estadounidense que hubiera visto en fotografías. Era diferente, más luminosa, pero no artificialmente brillante, más limpia, pero no estéril. Tenía una armonía en su diseño que resultaba difícil de describir. Intenté tocar el suelo cuando sentí que mis pies estaban sobre una superficie sólida. No era concreto ni asfalto, tampoco tierra. Era una textura firme, pero ligeramente vibrante, como si tuviera una energía propia. Miré mis manos por reflejo. Eran mis manos, pero no exactamente. No tenían las pequeñas cicatrices que me hice en la residencia médica. No mostraban las manchas leves que ya empezaban a aparecer con la edad. Se veían más definidas, más completas. Fue en ese momento cuando una comprensión incómoda comenzó a formarse en mi mente. Si mi cuerpo estaba en la sala de urgencias y yo estaba aquí, entonces lo que los monitores estaban registrando no era un simple desmayo, estaba muerto, o al menos clínicamente muerto. Sentí un impulso de pánico, pero no logró desarrollarse por completo. Era como si el miedo estuviera amortiguado. Podía pensar con claridad, analizar la situación, cuestionarla, pero sin la descarga adrenalínica que normalmente acompañaría una revelación así. Observé a las personas que caminaban a lo lejos. Una pareja cruzó frente a mí. Hablaban entre sí con naturalidad. No parecían confundidos ni asustados. No daban la impresión de estar atrapados en un estado intermedio. Se veían adaptados. Eso fue lo que más me perturbó. No era un limbo caótico, no era un espacio de tránsito desordenado, era una ciudad funcional. Y en ese instante comprendí que lo que estaba presenciando no era una experiencia genérica de luz y paz, era algo estructurado, con reglas propias.
Un hombre se acercó caminando con tranquilidad. No lo reconocía. No era paciente mío ni familiar. Se detuvo a unos metros de distancia y me miró con una expresión que no era sorpresa. Era reconocimiento, como si supiera exactamente por qué yo estaba allí. «Es normal que estés confundido», dijo con voz serena. Su voz no sonó en mis oídos, sino directamente en mi mente. Clara, articulada, sin eco, intenté formular una pregunta, pero solo logré pensar: ¿dónde estoy? Él respondió sin que pronunciara palabra alguna: «Estás en la ciudad de los que han cruzado, y todavía no sabes si te quedarás». Esa última frase atravesó mi lógica como un bisturí. Todavía no sabes si te quedarás. Entonces comprendí que aquello no era necesariamente permanente, que existía la posibilidad de regreso. Pero también entendí algo mucho más inquietante. Si esta ciudad existía, si estas personas estaban conscientes, si la organización que veía era real, entonces la muerte no era una disolución en la nada, era un traslado. Y yo acababa de cruzar la frontera. El hombre no parecía tener prisa. Su presencia transmitía una calma que contrastaba con la revolución silenciosa que se estaba formando en mi mente. Yo, que siempre había necesitado datos, cifras y diagnósticos diferenciales, ahora estaba frente a una realidad que no podía medir. «Estoy muerto», pensé con claridad. «Tu cuerpo ha dejado de funcionar por ahora», respondió. «Pero tú no eres solo tu cuerpo». Aquella frase me incomodó profundamente. Durante toda mi carrera había explicado a familiares que la identidad, la memoria y la personalidad eran funciones del cerebro. Sin actividad neuronal no había conciencia. Era un principio casi incuestionable en medicina moderna. Y sin embargo, allí estaba yo, pensando, analizando, recordando quién era. Miré a mi alrededor con más atención. La ciudad se extendía en diferentes niveles, como si estuviera construida en terrazas suaves que ascendían hacia una luminosidad distante. No había sol visible, pero todo estaba iluminado con una claridad uniforme, sin sombras marcadas. El aire, si podía llamarlo así, era limpio, liviano. Noté algo más. Cada persona que pasaba parecía irradiar una especie de tonalidad propia, muy sutil, como un matiz en la atmósfera que la rodeaba. No era un aura fantasiosa, era más bien una sensación perceptiva, como si cada individuo tuviera una frecuencia particular. ¿Todos aquí están muertos?, pregunté mentalmente. Han terminado su vida física, dijo él, pero la vida no termina, caminamos, o al menos mi percepción avanzaba junto a la suya. No movía piernas en el sentido tradicional, era más bien una transición fluida de un punto a otro. A medida que nos desplazábamos, observaba detalles, edificios con formas orgánicas, no estrictamente rectangulares, ventanales amplios, espacios abiertos donde grupos conversaban. Lo más desconcertante era la naturalidad. Nadie parecía perdido ni desorientado. No era un hospital espiritual lleno de almas confundidas. Era una comunidad. Pasamos junto a una especie de plaza amplia. Allí vi algo que detuvo mis pensamientos por completo. Un anciano abrazaba a una mujer joven que lloraba, pero no de tristeza. Era un llanto distinto, como de alivio profundo, y el hombre sonreía con ternura. Se reencuentran, explicó mi acompañante. Muchos llegan temiendo el vacío, descubren continuidad. Continuidad, esa palabra golpeó mis convicciones más duras. En la facultad nunca hablamos de continuidad después de la muerte. Hablábamos de paro cardiorrespiratorio, de fallo multiorgánico, de necrosis celular. La continuidad no estaba en el plan de estudios. Esto puede ser una alucinación organizada por mi cerebro, insistí mentalmente. Podría estar creando un escenario coherente antes de apagarse definitivamente. El hombre se detuvo y me miró con una leve expresión de comprensión. Si tu cerebro estuviera creando esto, estaría limitado por lo que conoce. Pero estás percibiendo cosas que no están en tu memoria. Miré de nuevo la arquitectura, las texturas, la manera en que la luz parecía surgir desde todas partes y ninguna. Era cierto, no se parecía a ningún recuerdo específico. Entonces ocurrió algo aún más perturbador. Escuché mi nombre, no pronunciado por él, no dentro de mi mente. Era una voz femenina. Giré la percepción hacia el origen del sonido.
y sentí una presión intensa en lo que habría sido mi pecho. A unos metros de distancia estaba mi abuela. Había muerto cuando yo tenía 17 años. La vi en una camilla de hospital, consumida por un cáncer agresivo. Su imagen final en mi memoria era frágil, debilitada, pero aquí no. Aquí estaba erguida, con la energía que recordaba de mi infancia. Sus ojos brillaban con una lucidez imposible de fingir. No era una versión distorsionada ni idealizada, era ella. Daniel dijo con suavidad. Mi mente se fragmentó entre emoción y análisis. Intenté buscar fallas, inconsistencias, cualquier indicio de que se tratara de una proyección, pero su presencia tenía una solidez que iba más allá de lo emocional. No puede ser, murmuré mentalmente. Si te está gustando este testimonio, dale like y suscríbete. Eso nos incentiva a continuar subiendo testimonios de personas. Continuemos. Ella sonrió. Siempre fuiste el más incrédulo. Sentí algo que no experimentaba desde hacía años: vulnerabilidad. Toda mi formación científica no me protegía de ese momento. ¿Esto es el cielo?, pregunté. Ella negó suavemente. Es un lugar de transición. No todos permanecen aquí para siempre, pero todos pasan por aquí. La palabra transición volvió a aparecer. Como médico, sabía que los estados transitorios son fases intermedias entre dos condiciones. Entonces, si esto era transición, ¿hacia qué? Observé más allá de la plaza. A lo lejos, la ciudad parecía extenderse hacia zonas más luminosas y otras más densas, como si hubiera distritos diferentes con propósitos distintos. Hay niveles de comprensión, intervino el hombre que me acompañaba. No todos llegan con la misma claridad. ¿Clarity sobre qué?, pregunté. Sobre quiénes fueron, sobre lo que hicieron, sobre lo que aprendieron. Sentí una ligera incomodidad. Si esto implicaba algún tipo de evaluación moral, mi mente se resistía. No creía en tribunales celestiales ni en balanzas cósmicas. Pero en ese instante percibí algo nuevo, una especie de vibración que atravesó el entorno. No era amenaza, era más bien un llamado. Mi abuela me miró con ternura, pero también con algo más: urgencia. Tu tiempo aquí no es largo, dijo. No has terminado. Esas palabras generaron una mezcla de alivio y desconcierto. Si no había terminado, significaba que existía la posibilidad de regresar. Pero regresar implicaba dejar ese lugar que, a pesar de lo impactante, no se sentía hostil. ¿Qué es este lugar exactamente?, insistí. El hombre respondió con calma. Es una ciudad de conciencia. Aquí las identidades se reorganizan sin el peso del cuerpo. Aquí se comprende lo que en la vida física se ignora. Comprender. Mientras asimilaba esa idea, algo comenzó a cambiar en el entorno. La claridad uniforme empezó a intensificarse en un punto específico, como si una puerta invisible estuviera abriéndose. Y por primera vez desde que había llegado, sentí algo parecido al miedo. No porque el lugar fuera oscuro, sino porque intuía que lo que estaba a punto de ver pondría en crisis todo lo que creía saber sobre la vida y sobre la muerte. La luz no era cegadora, pero tenía una densidad distinta. No aumentaba en intensidad como una lámpara acercándose al rostro. Más bien, parecía expandirse desde dentro del entorno, como si una capa más profunda de esa realidad estuviera revelándose. Sentí que mi percepción era atraída hacia ese punto, no con violencia, sino con una firmeza imposible de resistir. Mi abuela me sostuvo la mirada por un instante más. No temas comprender, dijo, y entonces el escenario cambió. No desapareció la ciudad por completo, pero se volvió difusa, como si hubiera quedado en segundo plano. Frente a mí comenzó a desplegarse algo que, como médico, solo puedo describir como una revisión consciente de mi vida, pero no en forma de recuerdos aislados. Era diferente a cualquier memoria humana. No era una película proyectada frente a mí. Yo estaba dentro de cada momento. Me vi a los 8 años, sentado en la cocina de la casa de mis padres, mientras mi madre me hablaba y yo apenas prestaba atención. Sentí su frustración, no desde mi perspectiva infantil, sino desde la de ella. Comprendí cómo mi indiferencia cotidiana había generado pequeñas heridas invisibles. Luego el escenario cambió sin transición. Estaba en la sala de hospital, donde, años después, informé a una familia que su padre no había sobrevivido a una cirugía de emergencia. Recordé mis palabras.
técnicas, correctas, frías. Siempre me había enorgullecido de mantener la compostura profesional, pero ahora sentía el impacto emocional en cada uno de ellos. No como algo abstracto, sino como una vibración directa en mi propia conciencia. Era como si experimentara simultáneamente mi intención y la consecuencia completa de mis actos. No había acusación, no había una voz que dictara sentencia, solo comprensión absoluta. Cada gesto amable que hice, cada momento de paciencia genuina también apareció. Vi a una paciente anciana a la que dediqué tiempo extra cuando nadie más lo hacía. Sentí su alivio, su gratitud profunda, y esa sensación no era ego. Era una expansión luminosa que atravesaba el entorno. Comprendí algo esencial. En esa dimensión no se evaluaban títulos, logros académicos ni reconocimiento profesional. Se percibía el impacto real. El hombre que me acompañaba permanecía presente, aunque no intervenía. Era como un testigo sereno del proceso. ¿Es un juicio?, pregunté mentalmente, aunque ya intuía la respuesta. Es claridad, respondió. Aquí no puedes ocultarte de ti mismo. Esa frase fue más fuerte que cualquier condena. Durante años me había considerado un hombre íntegro, racional, correcto, pero también había justificado muchas actitudes bajo el argumento del estrés, la carga laboral o la lógica médica. Ahora no existían excusas. Cada omisión tenía peso, cada palabra tenía eco, no en términos de castigo sino de resonancia. La revisión avanzó hacia momentos que yo creía olvidados, comentarios sarcásticos a colegas, decisiones tomadas con prisa que afectaron emocionalmente a pacientes, oportunidades de reconciliación que dejé pasar por orgullo. Lo más inquietante era que nadie me estaba acusando. No había tribunal ni figura autoritaria. La conciencia misma era el espejo, y en ese espejo no podía mentirme. En medio de esa secuencia apareció un instante que detuvo todo, el día que decidí estudiar medicina. Recordé la motivación genuina de ayudar, de aliviar dolor. Esa intención original brillaba con una pureza que contrastaba con la dureza que fui desarrollando con los años. Sentí una mezcla de tristeza y anhelo. La vida física densifica la conciencia, dijo el hombre con suavidad. Pero la esencia permanece. Entonces, ¿qué ocurre después de esta claridad?, pregunté. El entorno comenzó a transformarse nuevamente. La revisión no se detuvo, pero se integró como si toda mi historia se comprimiera en una comprensión global. Frente a mí reapareció la ciudad, ahora más nítida que antes. Noté detalles que inicialmente había pasado por alto. Ciertos edificios parecían centros de encuentro, otros tenían una función que no entendía del todo, pero que transmitía propósito. Vi personas que parecían recién llegadas, desorientadas, acompañadas por otras más serenas. Observé grupos en conversación profunda, como si estuvieran aprendiendo o recordando algo esencial. Aquí se asimila, explicó él. Aquí se decide. ¿Decidir qué? Continuar hacia planos más amplios o regresar. Esa palabra volvió a vibrar con fuerza. Regresar. Pensé en mi cuerpo en la sala de urgencias. Pensé en mis colegas intentando reanimarme. Pensé en la vida que había dejado en pausa. Pero también sentí la atracción de ese lugar, la ausencia de ruido mental, la transparencia absoluta, la sensación de pertenencia que, de forma inesperada, comenzaba a crecer en mí. ¿Por qué existen ciudades?, pregunté, tratando de mantener el enfoque analítico. Si esto es conciencia, ¿por qué estructuras? El hombre sonrió ligeramente. La mente humana necesita formas. La transición se adapta a la estructura que comprendes, pero la organización es real. La conciencia colectiva crea espacios coherentes. Esa respuesta me dejó pensando. ¿Era aquello una construcción compartida por todas las conciencias que llegaban? ¿Una especie de campo organizado de experiencia? De repente sentí una vibración distinta, más intensa que la anterior. No provenía del entorno luminoso, sino de otra dirección, más densa. El hombre volvió su atención hacia ese punto. Tu cuerpo está siendo intervenido, dijo con calma. Intervenido, comprendí de inmediato. Estaban intentando reanimarme. La percepción de la ciudad comenzó a fluctuar levemente, como si una señal externa interfiriera. A lo lejos, la luminosidad superior se expandía.
pero al mismo tiempo sentía una fuerza que tiraba de mí en sentido contrario. Mi abuela reapareció a mi lado. No todo el que llega aquí regresa, dijo con serenidad. Pero tú aún tienes trabajo. Esa palabra adquirió un significado diferente. No se trataba de consultas médicas ni guardias nocturnas. Era algo más profundo. Sentí, por primera vez desde que crucé ese límite, una elección real formándose dentro de mí. Quedarme en esa claridad o volver al cuerpo frágil que había dejado atrás. Y en medio de esa tensión silenciosa, comprendí que la decisión no sería impuesta, sería mía. La tensión no era física, pero era real. Sentía dos fuerzas opuestas actuando sobre mi conciencia. Una me atraía hacia la ciudad luminosa, hacia esa claridad donde nada podía ocultarse y todo tenía sentido. La otra me jalaba hacia algo más denso, más pesado, más familiar. Intenté analizar la situación como lo haría con un paciente crítico. Si mi cuerpo estaba siendo reanimado, significaba que aún existía actividad eléctrica susceptible de recuperación. Eso implicaba que mi cerebro no había sufrido daño irreversible. Desde el punto de vista médico, estaba en una ventana estrecha entre la muerte clínica y la biológica definitiva. Pero esa explicación no resolvía lo que estaba experimentando. Aquí no me sentía inconsciente, no me sentía en transición caótica, me sentía plenamente lúcido. ¿Qué ocurre si decido quedarme? Pregunté al hombre que me acompañaba. No hubo juicio en su respuesta. La transición continúa. Comprenderías más, recordarías más, pero tu experiencia en la materia terminaría. Materia. Nunca antes había sentido la palabra materia como algo tan denso. En comparación con este lugar, el cuerpo físico parecía una armadura pesada, y si regreso, insistí, olvidarás gran parte de la estructura que ahora percibes. La memoria humana no puede sostenerla completa, pero algo quedará y cambiará tu dirección. Miré nuevamente la ciudad. Observé a las personas caminando con propósito. Ya no parecían simplemente habitantes, parecían estudiantes, viajeros, conciencias en proceso. Entonces noté algo que antes no había percibido con claridad. No todos brillaban igual. Algunos irradiaban una luminosidad suave y estable. Otros parecían más opacos, como si aún estuvieran procesando algo. No era castigo, era estado. ¿Hay sufrimiento aquí?, pregunté. El hombre tardó un instante en responder. Hay confrontación. La conciencia no puede evadir lo que creó, pero el sufrimiento no es impuesto. Es comprensión sin filtros. Recordé escenas de mi revisión de vida. La sensación no había sido dolor físico, sino una expansión incómoda al reconocer el impacto de mis acciones. Entonces no es un paraíso pasivo, murmuré. No, es un espacio de verdad. Esa definición me atravesó. Espacio de verdad. En la Tierra había pasado años justificando pequeñas omisiones bajo el argumento de la eficiencia. Aquí no existía ese refugio mental. De pronto, la vibración que me conectaba al mundo físico se intensificó. Escuché algo, no con oídos, sino como una interferencia que atravesó el entorno, cargando a 200 despejen. Era una voz lejana, distorsionada, pero la reconocí. Era la voz de uno de mis colegas del área de urgencias. Estaban usando el desfibrilador. La ciudad titiló levemente, como una imagen afectada por una descarga eléctrica. Sentí una sacudida, no dolorosa, pero sí disruptiva. Están insistiendo, dijo mi abuela, con una serenidad que contrastaba con la intensidad creciente. No quiero perder esto, confesé, y esa era la verdad más cruda del momento. Por primera vez en mi vida la idea de morir no me producía terror, me producía curiosidad y una extraña paz. Pero también recordé algo, recordé a mi hija. Su rostro apareció con una claridad absoluta. Tenía 10 años cuando ocurrió mi paro cardíaco. Recordé cómo me esperaba despierta cuando llegaba tarde de guardia, solo para darme un abrazo rápido antes de dormir. Esa imagen fue más poderosa que cualquier argumento filosófico. La vibración aumentó de nuevo. Otra vez, cargando, sentí una segunda descarga, más intensa. Esta vez el entorno no solo titiló, comenzó a comprimirse, como si el espacio mismo se plegara. Daniel, dijo el hombre con firmeza.
La decisión no puede posponerse. Miré hacia la luminosidad superior que se extendía más allá de la ciudad. Una parte de mí deseaba avanzar, explorar lo que había más allá de esa transición. Pero otra parte, más profunda, entendía que mi historia no estaba completa. Si regreso, dije con dificultad, ¿podré contar esto? El hombre me observó con una expresión que no era sonrisa ni seriedad, era comprensión, no como lo estás viviendo ahora. Pero recordarás lo suficiente para buscar la verdad, y eso bastará. Buscar la verdad. Había pasado años creyendo que la verdad era exclusivamente empírica. Ahora entendía que había dimensiones que la instrumentación médica no podía registrar. La presión se intensificó. Ya no era una simple vibración, era un tirón directo. Sentí cómo la ciudad comenzaba a alejarse, no en distancia, sino en frecuencia. Como si mi conciencia estuviera descendiendo a una capa más densa. Mi abuela se acercó y por primera vez sentí algo parecido a un abrazo energético. Nos volveremos a ver, susurró. No hubo dramatismo, no hubo despedida trágica, solo certeza. La última imagen que retuve fue la plaza luminosa, las estructuras armoniosas, las personas caminando con propósito. No parecían despedirse de mí. Sabían que ese tránsito era parte del proceso. Luego todo se contrajo. La densidad aumentó bruscamente. Sentí peso, frío, una presión aplastante en el pecho y entonces dolor. Un dolor agudo que me atravesó como si me hubieran golpeado desde dentro. El sonido volvió en fragmentos, alarmas, respiraciones agitadas, órdenes rápidas. Abrí los ojos con dificultad. Las luces blancas del techo de la sala de urgencias reemplazaron la claridad uniforme de la ciudad. Sentí manos sobre mí, cables conectados al pecho, el olor familiar del desinfectante. Está de vuelta. Escuché decir a alguien, intenté hablar, pero solo salió un sonido ronco. Mi corazón latía con fuerza irregular, pero latía mientras el equipo continuaba trabajando para estabilizarme. Una certeza se instaló en mi interior con una solidez que ninguna explicación médica podía desmantelar. La muerte no era un apagón. Yo había estado en un lugar organizado, habitado, consciente, y aunque sabía que los recuerdos comenzarían a difuminarse con el paso de los días, algo esencial había quedado grabado con una claridad imposible de borrar. La ciudad existía, y yo había cruzado su frontera. Desperté por completo horas después en la unidad de cuidados intensivos. El sonido constante del monitor cardíaco marcaba un ritmo irregular pero estable. Sentía el cuerpo pesado, como si cada músculo hubiera sido reemplazado por plomo. La garganta ardía por el tubo que habían usado para asegurar la vía aérea, pero lo más intenso no era físico, era la memoria. Durante las primeras horas, los recuerdos de la ciudad eran nítidos, organizados, estructurados, no parecían un sueño fragmentado, tenían secuencia, coherencia, lógica interna. Cerraba los ojos y aún podía ver la plaza, las terrazas luminosas, las personas caminando con propósito. Intenté incorporarme ligeramente. Una enfermera se acercó de inmediato. Doctor, tranquilo, tuvo un paro cardíaco. Estuvo sin pulso varios minutos. En el plano físico habían sido minutos. En el otro lado, la experiencia había sido extensa, profunda, imposible de medir en tiempo convencional. ¿Cuánto tiempo? Pregunté con la voz apenas audible. Casi 4 minutos sin actividad efectiva. Luego logramos revertirlo con desfibrilación y medicamentos. Fue muy justo. 4 minutos. Como médico, sabía lo que eso implicaba. A partir de los 3 o 4 minutos sin oxigenación adecuada, el daño cerebral comienza a ser probable. Sin embargo, yo no sentía confusión mental. Mi memoria estaba intacta. Mi razonamiento era claro, demasiado claro. Durante el resto del día, mientras me mantenían en observación, repasé mentalmente cada detalle. Intenté aplicar el filtro científico que me había acompañado toda la vida. Hipoxia cerebral, alucinaciones inducidas por estrés, actividad residual del lóbulo temporal, pero cada hipótesis tenía fisuras. Las alucinaciones suelen ser caóticas, desorganizadas, influenciadas por miedos o expectativas personales.
Lo que yo había experimentado no respondía a mis creencias previas. De hecho, contradecía muchas de ellas. Yo no creía en ciudades después de la muerte. No esperaba reencontrarme con mi abuela. No imaginaba un proceso de revisión consciente tan estructurado. Y sin embargo, eso fue exactamente lo que ocurrió. Cuando me trasladaron a una habitación regular, uno de mis colegas, Andrés, entró a verme. Habíamos trabajado juntos más de 10 años. «Nos asustaste», dijo con una sonrisa nerviosa. «Pensé que te perdíamos». Lo observé en silencio unos segundos. Sabía que lo que estaba a punto de preguntar podría sonar extraño. «Andrés, ¿dije algo mientras estaba inconsciente?». Frunció el ceño. «No, estabas en paro. Luego, cuando recuperaste pulso, estabas intubado y sedado». «¿Por qué?». Dudé un instante. «Nada. Solo curiosidad». No estaba listo para contar lo que había visto. Ni siquiera sabía cómo articularlo sin sonar delirante. Esa noche, ya solo, intenté dormir. Pero cada vez que cerraba los ojos, la memoria regresaba con fuerza. Recordé la sensación de moverme sin cuerpo, la textura vibrante del suelo, la plaza, la revisión de vida, la elección. Esa parte me inquietaba más que el resto. Había decidido regresar. No fue una imposición médica, no fue un arrastre inconsciente. Sentí que elegí volver. ¿Era eso posible? Como médico, sabía que el cerebro en estado crítico puede generar experiencias subjetivas intensas, pero la sensación de decisión consciente no encajaba del todo en ese marco. Al tercer día, me realizaron estudios cardiológicos completos. Descubrieron una arritmia maligna latente que jamás había manifestado síntomas previos. Algo que, en condiciones específicas de estrés y fatiga extrema, podía desencadenar un paro súbito. La explicación fisiológica estaba ahí. Lo que no estaba era la explicación de la ciudad. Al regresar a casa semanas después, algo en mí había cambiado de forma irreversible. Monterrey seguía igual. El tráfico, el ruido, la rutina hospitalaria. Pero todo me parecía más denso, más lento. Como si hubiera experimentado una versión ampliada de la realidad y ahora estuviera comprimido otra vez en un espacio reducido. Observaba a las personas en la calle y no podía evitar preguntarme, ¿qué verán cuando crucen? ¿Qué comprenderán? Una tarde, mientras ordenaba algunos documentos, encontré una fotografía antigua de mi abuela. La miré durante largo rato. La imagen física no se parecía exactamente a como la vi en la ciudad. Allí no tenía la fragilidad de sus últimos días, pero la mirada era la misma. Sentí un escalofrío. No era miedo, era confirmación. Comencé a investigar discretamente experiencias cercanas a la muerte. No como creyente, sino como científico curioso. Encontré testimonios de pacientes que hablaban de revisión de vida, de encuentros con familiares fallecidos, de lugares organizados. Muchos colegas descartaban esos relatos como construcciones neuroquímicas. Yo solía hacer lo mismo. Ahora no podía, porque había estado allí una noche. Mientras reflexionaba sobre todo lo ocurrido, comprendí algo que antes no había visto con claridad. La ciudad no era el destino final, era una etapa, un espacio de integración. Lo supe no por teoría, sino por la sensación incompleta que tuve cuando estuve allí, como si más allá de esa estructura organizada existiera algo aún más amplio. Esa idea comenzó a inquietarme profundamente. Si lo que vi era solo la antesala, ¿qué existía después? Y más importante aún, ¿por qué yo había regresado con el recuerdo casi intacto, cuando el hombre me advirtió que la memoria humana no podría sostenerlo todo? Esa pregunta empezó a convertirse en una responsabilidad. No sabía todavía cómo ni cuándo, pero intuía que el regreso no había sido solo para continuar mi rutina médica. Había algo que debía comprender y eventualmente revelar. Volver al hospital no fue sencillo. No por el miedo a otro paro, sino por la sensación constante de estar viviendo en una capa superficial de la realidad. Caminaba por los pasillos que conocía de memoria y, sin embargo, todo me parecía provisional. Las conversaciones en la estación de enfermería giraban en torno a protocolos, estadísticas, nuevos equipos. Yo participaba, respondía, cumplía con mi trabajo. Pero dentro de mí había una pregunta permanente.
¿Cuántas de estas personas imaginan que esto termina aquí? Una tarde ingresó un paciente de 68 años con insuficiencia cardíaca avanzada. Su pronóstico era reservado. Mientras revisaba sus estudios, él me observaba con una serenidad extraña. Doctor, me dijo en voz baja, ¿usted cree que hay algo después? La pregunta me tomó desprevenido. Antes de mi experiencia, habría respondido con neutralidad profesional. Cada persona tiene sus creencias, pero esa vez no pude hacerlo con la misma distancia. Lo miré unos segundos. No lo sé todo, respondí con honestidad. Pero creo que la conciencia no es tan simple como pensamos. Él sonrió levemente. Yo lo he visto, susurró. Sentí un estremecimiento inmediato. ¿Qué ha visto? Hace años, en una cirugía. Me fui unos minutos, vi a mi esposa que ya había muerto. Vi un lugar organizado. Organizado, esa palabra volvió a golpearme con precisión quirúrgica. Me senté junto a su cama, por primera vez en mi carrera, no como médico distante, sino como alguien que necesitaba escuchar. Cuénteme, su relato no era idéntico al mío, pero tenía patrones inquietantemente similares: sensación de desplazamiento sin cuerpo, encuentro con un familiar fallecido, un entorno estructurado, revisión parcial de su vida. No era el cielo como lo pintan en la iglesia, aclaró, era como una ciudad tranquila. Gente caminando, hablando, todo tenía orden. Sentí que el aire se volvía más denso. Yo no le había contado nada de mi experiencia. Sin embargo, describía elementos que coincidían con lo que viví. Cuando salí de esa habitación, mis convicciones científicas comenzaron a fracturarse no por fe, sino por acumulación de evidencia anecdótica coherente. Decidí hacer algo que jamás pensé hacer: documentar discretamente testimonios de pacientes que hubieran tenido experiencias cercanas a la muerte, no como investigador oficial, sino como observador silencioso. En los siguientes meses escuché 7 relatos distintos. No todos hablaban de ciudades, pero 4 sí mencionaron estructuras, lugares organizados, espacios de transición. Ninguno utilizó exactamente las mismas palabras, pero la esencia coincidía: continuidad consciente, revisión de vida, ausencia de juicio externo, comprensión profunda. La probabilidad de que todas esas narrativas fueran construcciones aleatorias empezaba a parecerme baja. Sin embargo, el conflicto interno persistía. Una parte de mí seguía buscando una explicación neurobiológica sólida. La otra comenzaba a aceptar que quizá la conciencia no dependía exclusivamente del tejido cerebral. Una noche, mientras revisaba artículos científicos en casa, encontré estudios recientes sobre actividad cerebral residual durante el paro cardíaco. Algunos investigadores planteaban que podrían existir picos de actividad eléctrica en los últimos segundos. Pero mi experiencia no había sido segundos desorganizados. Había sido extensa, coherente, con interacción bidireccional. Apagué la computadora y me quedé en silencio. Recordé al hombre que me acompañó en la ciudad. Buscarás la verdad, me dijo. Comencé a entender que esa búsqueda no era solo académica, era existencial. Mi percepción de la muerte cambió radicalmente en mi práctica médica. Cuando un paciente fallecía, ya no veía únicamente el fin biológico, veía una transición invisible para nosotros. No lo decía en voz alta, pero lo sentía. La verdadera sacudida llegó meses después. Recibí la llamada de emergencia. Mi padre había sufrido un infarto masivo. Corrí al hospital donde lo habían ingresado. Esta vez no era el médico, era el hijo. Cuando entré a la sala, ya estaba intubado, conectado a máquinas. El equipo hacía todo lo posible. Me quedé a su lado, sosteniendo su mano. Por primera vez desde mi experiencia, sentí miedo real. No por lo que hubiera después, sino por la separación física. Durante horas lucharon por estabilizarlo. Finalmente, el monitor mostró una línea que conocía demasiado bien: silencio técnico. Yo sabía que para él aquello no era un vacío. Pero aún así, el dolor humano era inevitable. Mientras firmaba documentos y hablaba con los colegas, una certeza profunda se instaló en mí. Él no había dejado de existir. Esa noche, solo en casa, recordé la ciudad con más claridad que nunca. Imaginé a mi padre atravesando esa transición, quizá desorientado al principio, quizá acompañado,
quizá encontrándose con su madre. No podía probarlo, pero ya no podía negarlo. Algo más existía. Y si esa ciudad era real, si era un espacio de reorganización consciente, entonces la muerte no era el enemigo absoluto que siempre había considerado. Era un umbral. La pregunta que comenzó a tomar forma en mi mente fue más inquietante que todas las anteriores. Si los muertos están vivos en ciudades más allá de nuestra percepción, ¿qué propósito tiene que yo lo haya visto y haya regresado para recordarlo? El duelo por mi padre no fue como imaginé que sería. No estaba dominado por la desesperación absoluta, sino por una mezcla extraña de tristeza y expectativa silenciosa. Extrañaba su voz, su presencia física, nuestras conversaciones simples de domingo, pero al mismo tiempo había una parte de mí que no lograba verlo como desaparecido. Durante el velorio, observaba a los familiares hablar en susurros sobre el descanso eterno, sobre el cielo, sobre la voluntad de Dios. Yo guardaba silencio, no porque no creyera en algo, sino porque lo que había visto no encajaba del todo con las imágenes tradicionales. No vi nubes ni arpas. Vi estructura, vi conciencia organizada, vi continuidad activa. Esa diferencia empezó a inquietarme profundamente. Días después del funeral, tuve un sueño. O al menos eso pensé al principio. Estaba en un espacio abierto, no exactamente la ciudad que recordaba, pero con la misma cualidad luminosa, uniforme. Frente a mí estaba mi padre, no con la edad de sus últimos días, debilitado por la enfermedad, sino con la fuerza de sus 50 años. «Estás pensando demasiado», me dijo con una media sonrisa. La sensación no era onírica, no era difusa ni incoherente, era tan clara como mi experiencia previa. «¿Estás allí?», pregunté. Él no respondió directamente. «No conviertas lo que viste en obsesión. Es comprensión, no espectáculo». Desperté sobresaltado, el corazón acelerado, pero no por miedo, por intensidad. Intenté racionalizarlo. El cerebro en duelo puede generar sueños vívidos. Es un mecanismo psicológico conocido. Pero el mensaje no era emocionalmente complaciente. No era el consuelo típico que mi mente podría fabricar. Era una advertencia. Durante las semanas siguientes comencé a notar algo más inquietante. Mi percepción de las personas cambió. Cuando hablaba con pacientes, sentía de manera sutil una especie de densidad distinta en cada uno. No era algo visual, era intuitivo, como si pudiera percibir el peso de sus historias no resueltas, de sus culpas ocultas, de sus actos no integrados. Recordé lo que el hombre me dijo en la ciudad: «Aquí la conciencia no puede ocultarse». Empecé a preguntarme si en vida ya cargamos con esa estructura invisible que luego se revela sin filtros. Un día, mientras revisaba a una paciente joven con diagnóstico terminal, ella me tomó la mano inesperadamente. «No tengo miedo de morir», dijo. «Tengo miedo de lo que voy a enfrentar cuando me vea a mí misma». Sentí un escalofrío. «¿A qué se refiere?», pregunté. «He hecho cosas de las que no estoy orgullosa, y si hay algo después, no quiero verme sin excusas». Sus palabras eran casi idénticas a lo que yo experimenté durante mi revisión de vida. Comprendí algo importante. El verdadero temor humano no es la nada, es la verdad. La ciudad que vi no era un lugar de castigo impuesto, sino de revelación inevitable. Y esa revelación podía ser luminosa o incómoda, dependiendo de lo que cada uno hubiera sembrado. Comencé a cambiar mi manera de vivir de forma casi imperceptible. No por moralismo religioso, sino por coherencia interna. Sabía no por fe ciega, sino por experiencia directa que cada acto tenía resonancia. Ya no podía justificar pequeñas deshonestidades. No podía permitirme indiferencia fría con mis pacientes. No podía actuar como si todo terminara en el electrocardiograma plano. Algo en mí se estaba reorganizando. Pero junto con esa transformación llegó un nuevo conflicto. Una parte de mí quería contar públicamente lo que había visto, escribirlo, exponerlo. Como médico, mi testimonio podría tener peso. La otra parte recordaba la advertencia de mi sueño: no convertir la comprensión en espectáculo. ¿Dónde estaba la línea entre compartir una verdad y alimentar el sensacionalismo? La respuesta llegó de forma inesperada.
Un colega, el mismo Andrés que participó en mi reanimación, me invitó a una conferencia médica sobre experiencias cercanas a la muerte. El enfoque era escéptico, casi burlón. Presentaban casos como simples fenómenos neuroquímicos. Acepté asistir, mientras escuchaba las ponencias. Noté algo curioso. Muchos investigadores analizaban testimonios sin haber vivido nada similar. Desarmaban relatos desde la teoría, pero ninguno podía explicar completamente la coherencia estructural de ciertas experiencias. Cuando llegó el turno de preguntas, sentí un impulso interno que no pude ignorar. Me levanté. ¿Alguno de ustedes ha considerado la posibilidad de que la conciencia no sea exclusivamente un producto del cerebro, sino que el cerebro actúe como un receptor o modulador? Hubo un murmullo leve en la sala. Uno de los ponentes respondió con tono seguro: esa hipótesis carece de evidencia empírica sólida. Asentí. Tal vez la evidencia no sea medible con los instrumentos actuales. El intercambio fue breve, pero algo cambió en mí en ese momento. No necesitaba convencer a la comunidad científica de inmediato. Tampoco necesitaba imponer una narrativa mística, pero sí comprendí que mi experiencia no fue un accidente aislado. Era parte de un fenómeno más amplio que la ciencia aún no estaba preparada para integrar. Esa noche, al llegar a casa, me senté en silencio. Recordé la ciudad una vez más, no con nostalgia, sino con propósito. Los muertos no estaban disueltos en la nada, no estaban dormidos eternamente, no estaban flotando sin dirección. Estaban vivos, conscientes, en proceso. Y si eso era cierto, si realmente existían ciudades en el más allá, donde la conciencia continúa organizándose, entonces nuestra vida aquí no era un episodio aislado, era preparación. La pregunta que comenzó a tomar forma definitiva dentro de mí ya no era si debía contar lo que vi, era cómo hacerlo sin traicionar la profundidad de lo que significa cruzar esa frontera. Porque ahora lo entendía con claridad inquietante. La muerte no es el final del individuo, es el comienzo de su transparencia absoluta. Después de la conferencia entendí que mi conflicto no era intelectual, era ético. No temía que me llamaran loco. Temía reducir algo trascendente a un simple relato impactante. Lo que viví no fue un espectáculo sobrenatural, fue una confrontación con la estructura misma de la conciencia. Sin embargo, mientras más intentaba guardarlo en silencio, más evidente se hacía que el recuerdo no estaba en mí para permanecer oculto. Comencé a escribir, no como libro ni como publicación científica. Solo notas privadas, descripciones minuciosas de la ciudad, la luz uniforme sin fuente visible, las terrazas ascendentes, la plaza central, la sensación vibratoria del suelo. Detallé la revisión de vida, la ausencia de juicio externo, la comprensión directa del impacto de cada acto. Escribir tenía un efecto inesperado. Los recuerdos se estabilizaban, no se desvanecían como temí que ocurriría con el tiempo. Pero junto con la claridad también llegó algo más, una especie de llamado interior. No era una voz audible, era una dirección persistente, como si el hecho de haber regresado implicara responsabilidad. Un viernes por la noche, mientras revisaba mis notas, comprendí algo que hasta entonces no había formulado con precisión. La ciudad no era solo un espacio de tránsito individual, era una red colectiva. Lo que cada persona hacía en vida tenía resonancia allí. No solo en su propia conciencia, sino en la estructura común. Esa idea me golpeó con fuerza. Si nuestras acciones moldean la estructura que luego habitamos, entonces el mundo físico no es un escenario aislado, es el lugar donde se siembra la arquitectura del más allá. Recordé a la paciente joven que temía enfrentarse a sí misma. Recordé la revisión de mi propia vida. Recordé la intensidad de sentir el efecto real de cada gesto. Esa noche tomé una decisión concreta. Comenzaría a hablar del tema con prudencia, pero sin ocultarlo por completo. No en conferencias sensacionalistas, no en redes buscando atención, sino en espacios donde la pregunta fuera genuina. La primera conversación fue con mi hija. Ya tenía 11 años cuando me senté con ella en la sala de casa. Me miraba con curiosidad, sabiendo que el episodio de mi paro cardíaco había sido grave. Papá preguntó de pronto, ¿qué se siente casi morirse? Respiré hondo. Podía darle una respuesta técnica, o podía decir la verdad. No fue como dormir, respondí con suavidad.
Fue como entrar a otro lugar. Sus ojos se abrieron. ¿Al cielo? Sonreí ligeramente. A un lugar donde las personas siguen siendo personas, donde entienden quiénes fueron de verdad. No le di detalles complejos. No era necesario, pero al hablar noté algo fundamental. No estaba contando una historia fantástica. Estaba transmitiendo una certeza tranquila. Ella me abrazó sin hacer más preguntas, y en ese gesto comprendí que el propósito no era convencer al mundo, sino sembrar conciencia en quienes estuvieran listos para escuchar. Semanas después ocurrió algo que terminó de consolidar mi convicción. Un paciente en estado crítico, inconsciente durante días, despertó de forma inesperada. Cuando pude hablar con él, aún débil, me dijo algo que me dejó inmóvil. Doctor, vi una ciudad. Mi respiración se detuvo por un instante. ¿Cómo era?, pregunté con voz controlada. Ordenada, con luz, pero sin sol. Había gente caminando. No parecían fantasmas, parecían normales. No necesitaba más detalles. No era idéntico a mi experiencia, pero coincidía en lo esencial. Aquella noche, solo en mi despacho, comprendí algo que ya no podía ignorar. Lo que vi no fue una construcción aislada de mi mente. Era una dimensión de la conciencia que múltiples personas estaban percibiendo al cruzar el umbral. La ciudad no era metáfora, no era símbolo religioso, no era proyección cultural, era estructura. Y si esa estructura existe, entonces la muerte es simplemente un cambio de entorno. Pero había algo que aún no había enfrentado del todo. Mi propia revisión no estaba completa. Había regresado antes de atravesar los niveles más luminosos que vislumbré a la distancia. Antes de comprender completamente hacia dónde conducía esa transición, y cuanto más reflexionaba, más claro se volvía que el cierre de esta historia no estaba en probar que el más allá existe. Estaba en responder la pregunta que la ciudad dejó suspendida en mí. Si sabemos que cada acto tendrá transparencia absoluta, ¿cómo deberíamos vivir ahora? Esa es la pregunta que comenzó a moldear mis decisiones diarias. Y comprendí que antes de compartir públicamente mi experiencia de forma definitiva, debía enfrentar algo más profundo. No basta con saber que los muertos están vivos en ciudades del más allá. La verdadera transformación ocurre cuando entendemos que estamos construyendo aquí y ahora el lugar al que un día llegaremos. Y esa comprensión me obligó a mirar mi propia vida con una honestidad que aún no había agotado. El siguiente paso no sería describir lo que vi, sería decidir quién quiero ser cuando vuelva a cruzar esa frontera. Pasó un año desde el paro cardíaco antes de que me sintiera preparado para ordenar todo lo que había vivido. Un año de ejercer la medicina con una conciencia distinta. Un año de escuchar a pacientes con más atención que nunca. Un año de observar mis propios pensamientos sabiendo que, tarde o temprano, cada uno de ellos sería transparente ante mí mismo. La ciudad seguía presente en mi memoria. No con la intensidad abrasadora de los primeros días, pero sí como una certeza firme, silenciosa, imposible de borrar. Ya no necesitaba recrear cada detalle arquitectónico para saber que existía. Lo sabía del mismo modo en que uno sabe que ha estado en un país extranjero. Aunque no pueda describir cada calle, la experiencia permanece integrada. Comprendí que el propósito de haber regresado no era convertirme en predicador ni en antagonista de la ciencia, tampoco era probar algo a quienes no desean considerarlo. El propósito era más simple y más exigente. Vivir distinto. Durante ese año enfrenté decisiones que antes habría tomado con frialdad técnica. Hubo un caso particularmente difícil. Una cirugía de alto riesgo donde el protocolo sugería continuar, aunque las probabilidades eran mínimas. La familia estaba dividida. Algunos querían hacer todo lo posible. Otros intuían que prolongar el proceso solo aumentaría el sufrimiento. Antes me habría escudado en estadísticas. Esa vez me senté con ellos y hablé con una honestidad distinta. La vida no termina aquí, les dije con cuidado. Pero el cuerpo tiene límites. A veces amar también significa permitir la transición. No impuse creencias, no describí ciudades, solo hablé desde una comprensión más amplia de lo que significa morir. La decisión final fue aceptar cuidados paliativos. El paciente partió en paz días después. Mientras firmaba el acta médica, no sentí derrota.
Sentí respeto. La muerte dejó de ser enemiga, se convirtió en frontera. Y con esa transformación vino otra más profunda. Empecé a observar mis propias acciones cotidianas como si ya estuviera viéndolas desde la plaza luminosa de aquella ciudad. Cada gesto con mi hija, cada palabra con mis colegas, cada reacción impaciente. Me preguntaba, ¿cómo se sentirá esto cuando lo experimente desde el otro lado? Esa simple pregunta comenzó a guiar mi conducta más que cualquier código ético externo. Entendí que la revisión de vida no es castigo, es revelación. Y la revelación no busca humillar sino integrar. También comprendí algo esencial. La ciudad que vi no era el destino final, era un espacio de reorganización, una estación intermedia donde la conciencia asimila lo que sembró en la materia. Eso significa que lo verdaderamente decisivo ocurre aquí, en lo ordinario, en cómo tratamos al desconocido, en cómo respondemos al dolor ajeno, en cómo manejamos el poder, el dinero, la autoridad. La arquitectura del más allá no se construye allá, se construye aquí, que infundados ales. Un día, mientras caminaba por el hospital al terminar una guardia, me detuve frente a una ventana. Observé la ciudad de Monterrey extendiéndose bajo el cielo gris. Tráfico, edificios, personas apresuradas. Pensé en la otra ciudad. No competían entre sí, estaban conectadas. Esta es la fase densa. Aquella es la fase transparente. Aquí sembramos, allá comprendemos. Esa comprensión disipó el último miedo que quedaba en mí. No el miedo al dolor físico, eso sigue siendo humano, sino el miedo a la inexistencia. No somos chispas efímeras apagándose en la oscuridad. Somos conciencia atravesando estados. No puedo probarlo en un laboratorio. No puedo medirlo con un electroencefalograma. Pero lo experimenté con una lucidez que ningún argumento ha logrado desmontar. Los muertos están vivos, no como fantasmas errantes, sino como individuos conscientes en ciudades donde la verdad es el lenguaje común. Y cuando vuelva a cruzar esa frontera, porque lo haré. Como todos, ya no lo haré con la ignorancia que tenía antes del 3 de noviembre de 2021. Lo haré sabiendo que nada se pierde, que cada acto tiene eco, que cada elección deja forma. Condodosa. Si estás leyendo o escuchando esta historia, no te pido que me creas sin cuestionar. Yo mismo fui escéptico durante décadas. Solo te invito a considerar una posibilidad. ¿Y si la muerte no es el final? ¿Y si hoy estás construyendo el lugar donde despertarás mañana? Vive como si fueras a encontrarte contigo mismo, sin máscaras. Ama como si cada gesto fuera eterno. Actúa sabiendo que la conciencia no se extingue, solo cambia de entorno. Porque si la ciudad existe y en lo más profundo sé que existe, entonces el verdadero milagro no está en morir, está en cómo elegimos vivir antes de hacerlo. Con docelos de Hesios. Si esta historia te hizo reflexionar, dale like, suscríbete y compártela con alguien que necesite mirar la muerte desde otra perspectiva. Tal vez no podamos demostrarlo todo, pero sí podemos empezar a vivir con mayor conciencia desde hoy.